Vamos a hablar de conflicto con YPF, qué está pasando y cómo además repercute en nuestra economía, Adri. Sí, mira, el conflicto de YPF tiene muchos años. Te lo voy a contar muy rápido. Empezó en 2012, en el hace gobierno de Cristina Kirchner, porque YPF era una empresa privada y Cristina quiso estatizarla. Sí. Cuando se estatizó se la expropió. Y cuando se la expropió, quienes seguíamos el caso en ese momento, se la hizo visiblemente mal. En ese momento ya se decía, se mostraba los errores que había cometido la expropiación de YPF. Se la expropió mal. Uno de los errores en la expropiación de YPF fue no hacer una oferta pública para uno de los socios, no el principal, sino para otros de los socios. Claro. Ese otro socio lo que hizo fue decir, me perjudicaron, inició un largo proceso contra la Argentina. Terminó ganándolo. Hay que pagarle, lo que pasa que no se presenta él, sino que se presenta un fondo buitre, un fondo de inversión, Burford, no es un fondo buitre, un fondo de inversión, compró el juicio y Burford terminó ganando una sentencia de 16.000 millones de dólares. La Argentina le tiene que pagar a Burford 16.000 millones de dólares por una expropiación mal hecha en el 2012. Por eso que Milei dice, eso es culpa de Kichilov, el soviético, y le dice de todo a Kichilov. Ahí en ese momento la presidenta era Cristina Kirchner y Kichilov era el ministro de Economía. Intervenía en la causa Griesa, ¿te acordás ese juez? Tomás Griesa. Tomás Griesa. Bueno, ahora ya no está más Tomás Griesa, está esta jueza que es norteamericana, Condoleezza Rice, Loretta Preska. Loretta Preska, la jueza norteamericana, entonces dice, miren, los 16.000 millones hay que pagarlos. Podían haber presentado un embargo. No presentaron dinero embargo en caución. Entonces ahora entreguen las acciones de YPF. Hay que depositar en 15 días las acciones de YPF en un juzgado y pasárselos al acreedor. Eso es desprenderse de YPF. Claro. Obviamente que el gobierno no va a hacer. No lo va a hacer. Y entonces, no va a hacer eso. ¿qué encrucijada? Bueno, entonces Loretta además no lo podría hacer porque el Congreso tendría que aprobarlo. Y el Congreso nunca va a aprobar que se desprendan de las acciones de YPF. Entonces la jueza Loretta Preska lo prevé en su resolución y dice, bueno, hay otra alternativa. ¿Cuál? Siéntense a negociar con Burford, con el acreedor. Claro. Burford sabe que no va a cobrar 16.000 millones de dólares. Argentina no podría pagar esa suma. Se acaba de conseguir 20.000 millones del Fondo Monetario y no va a pagar 16.000 a un acreedor. Pero puede ser que Burford se sienta a negociar y dice, bueno, en vez de 16.000 es menos, me lo pagas en bonos. Esa negociación se abre. Ahora, mientras tanto, Milei dice, esta resolución de entregar acciones la tenemos que apelar. Se va a apelar. Sí. Con lo cual, lo que vamos a ver en los próximos días, claro, en los próximos días es lo formal, que es la apelación, y vamos a ver cómo hace la Argentina y el Fondo Burford para encarar una negociación, porque esa negociación en algún momento, la deuda argentina la tiene. Esa negociación en algún momento va a tener que existir. Sí. Consecuencias prácticas inmediatas, ayer que hicieron las acciones de YPF, la bolsa fue para abajo. Nosotros tenemos una petrolera YPF, es una petrolera que está perforando Vaca Muerta, que está trabajando muy bien y las acciones caen. ¿Y por qué caen? No tiene lógica. Caen por este juicio. Claro. Porque si no la petrolera valdría más dinero. Tiene una evaluación más. Claro. Pero como tiene una deuda tan grande... ¿Quién va a querer comprar acciones de una petrolera con un lío de deuda? Caen. Por eso que la empresa tiene una valoración baja en proporción de lo que significa la petrolera en el Y en mercado. proporción de lo que tenía antes, que yo hace un año tenía mejor la cotización, ¿o no? Claro, obviamente. Ahora, esta deuda hace mucho ruido. Hace ruido en la bolsa, evidentemente genera un ruido en la economía. Es un problema que le aparece a la Argentina, que lo querían olvidar. Colateral. Y le recuerdan, no, mira, tenés que pagar 16.000 millones. Por ahí pagás menos, pero la deuda la tenés. Bien. Eso es lo que está pasando ahora. Está reunido el gabinete. Porque obviamente tienen que ajustar una estrategia legal, a ver cómo hacen, y una estrategia comunicacional y una estrategia de negocios, a ver cómo enfrentar a... ¿Dónde tendría que ser la apelación? No, la apelación es en el Tribunal de Preska ante la Corte de Apelaciones en Nueva York. Ok. Gracias, Adri. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema, ¿eh? ¿Cómo calefacción?